Capítulo 65. La mentira. Poco después del regreso a Medina, Aisha cayó enferma. Por entonces la calumnia que los hipócritas habían difundido contra ella y Safwan se repetía por toda la ciudad. Pocos fueron quienes se la tomaron en serio, aunque entre los que lo hicieron se encontraba su propio primo Mistah, del clan de Mutalib. Pero tanto si se lo creían como si no, el caso es que todo el mundo, menos ella, estaba al corriente del asunto. Percibía no obstante una cierta reserva por parte del profeta y echaba de menos la amorosa atención que le había prodigado en anteriores enfermedades. Solía entrar en la habitación y decía a quienes la cuidaban: ¿cómo están todos hoy?, incluyéndola simplemente con los demás. Profundamente herida, pero demasiado orgullosa para quejarse, Aisha le pidió permiso para irse a casa de sus padres, donde su madre podría atenderla. «Como quieras», respondió él. Este es el relato de lo sucedido en palabras de Aisha. Fui a mi madre sin saber nada de lo que se estaba diciendo y me recuperé de mi enfermedad unos 20 días después. Entonces, una tarde, salí con la madre de Mustá. Su madre era hermana de la madre de mi padre, y mientras caminaba a mi lado, se tropezó con su túnica y exclamó: «Así se tropiece Mistah». «Por Dios», repliqué, «es malo decir eso de un hombre de los emigrantes que ha luchado en Badr». «Hija de Abu Bakr», dijo ella, «¿es posible que la noticia aún no te haya llegado?» «¿Qué noticia?», pregunté. Entonces me contó lo que los calumniadores habían dicho y cómo la gente lo andaba repitiendo. «¿Es eso posible?», exclamé. «Por Dios, cierto que lo es», fue su respuesta, y me volví a casa llorando, y lloré sin parar hasta que pensé que mi llanto me reventaría el hígado. «Dios te perdone», le dije a mi madre, «la gente no para de hablar, y tú no me dices ni una palabra de ello». «Hijita», me respondió, «no te lo tomes tan a pecho, porque raro es que haya una mujer hermosa casada con un hombre que la quiere sin que sus otras esposas murmuren de ella y otros repitan lo que ellas dicen». Me quedé despierta toda la noche, llorando sin parar. Pero en realidad, a pesar de los celos que pudiera haber entre unas y otras, las esposas del profeta eran todas mujeres piadosas, y ninguna de ellas tuvo nada que ver con la difusión de la calumnia. Al contrario, defendieron a Aisha y hablaron bien de ella. De entre quienes fueron especialmente culpables, la más próxima a la casa del profeta era su prima Amna, la hermana de Zainab, que repitió la calumnia pensando que así favorecía los intereses de su hermana, pues se pensaba generalmente que, de no ser por Aisha, Zainab habría sido la esposa favorita del profeta. Y Zainab sufría mucho por este celo malentendido que su hermana mostraba. Otro de los calumniadores, además de Mistah, fue el poeta Hassam ibn Thabit, y detrás de todo estaban Ibn Ubay y los otros hipócritas que habían ido iniciando todo. El profeta esperaba claramente una revelación, pero al no producirse ninguna, interrogó no solo a sus esposas, sino también a otras personas allegadas. Usama, que tenía la misma edad que Aisha, habló enérgicamente en su defensa. «Todo esto es una mentira», dijo. «No sabemos de ella sino cosas buenas». Su madre, Ayman, fue igual de enfática en su elogio de ella. Ali, por su parte, dijo: «Dios no te ha puesto restricciones, y hay muchas mujeres además de ella, pero pregúntale a su criada y ella te dirá la verdad». El profeta la hizo venir y dijo: «Buraira, ¿has visto alguna vez en Aisha que pudiera hacerte sospechar de ella?». Respondió: «Por aquel que os envió con la verdad, yo solo sé de ella bien, y si fuera de otra manera,
Dios informaría a su enviado. La única falta que puedo encontrar en Aisha es que es una muchacha muy joven y que cuando estoy preparando masa para hacer pan y le digo que la vigile, se queda dormida y su corderito viene y se la come. Más de una vez la he reprendido por esto. La siguiente vez que el profeta fue a la mezquita, subió al minbar y después de alabar a Dios dijo: «Gentes, ¿qué decís de hombres que injurian a mi familia diciendo lo que no es cierto? Por Dios, no conozco de mi familia sino bien, y nada excepto bien igualmente del hombre del que hablan, que nunca ha entrado en mi casa sin estar yo con él». Apenas hubo hablado cuando Usaid se levantó y dijo: «Enviado de Dios, si son de Aus, nosotros nos encargaremos de ellos, y si son de nuestros hermanos del Yazrai, danos entonces tu orden, porque merecen que se les corte la cabeza». Antes de que terminase, Sa'd ibn Ubada ya estaba de pie, porque Hassan era de Yazrai, como lo eran los hombres que sutilmente habían tramado la calumnia en un principio. «Por Dios que mientes», dijo, «no los van a matar, ni puedes hacerlo. No habrías hablado así si hubieran sido de tu gente». «Por Dios, tú eres el mentiroso», replicó Usaid. «Por cierto que los mataremos, y tú eres un hipócrita, que insistes en defender a los hipócritas». A estas alturas, las dos tribus estaban a punto de llegar a las manos, pero el profeta les indicó que desistieran, y bajando del minbar, tranquilizó a unos y a otros y los hizo marchar en paz. Si Aisha hubiera sabido que el profeta la había defendido en público desde el minbar, sin duda habría experimentado gran consuelo, pero no supo nada de ello entonces. Solo sabía que estaba interrogando a otros acerca de ella, lo cual daba a entender que el profeta no sabía qué pensar, y esto la afligía enormemente. No esperaba que él, por sí mismo, mirase en su alma, porque sabía que el conocimiento que tenía de las cosas ocultas le venía del otro mundo. Solía decir: «Solo sé lo que Dios me hace saber». No intentaba adivinar los pensamientos de los hombres. Aun así, ella esperaba que supiese que su devoción por él era tal que hacía imposible aquello de lo que le acusaban. En cualquier caso, no era suficiente que él creyera en la inocencia de Aisha y Safwan. La situación era grave, y era imperativo contar con una evidencia que convenciera a toda la comunidad. Para este fin, la propia Aisha había resultado ser la menos útil de todos los implicados. Ya era hora de que rompiese su silencio. No es que algo que ella dijera bastase para resolver la crisis, pero el Corán había prometido que las cuestiones planteadas durante el periodo de su revelación serían respondidas. Corán 5:101. En el presente caso, el profeta había llenado el aire de preguntas, las mismas preguntas reiteradas a diferentes personas. Pero para que el cielo diese la respuesta prometida, quizás era necesario que la cuestión fuese planteada a la persona más directamente comprometida. «Estaba con mis padres», dijo Aisha, «y había estado llorando durante 2 noches y un día, y mientras estaban sentados conmigo, una mujer de los ayudantes preguntó si se podía unir a nosotros. Le dije que entrara, y lloró conmigo. Luego vino el profeta y tomó asiento, y no se había sentado conmigo desde que la gente comenzó a decir lo que decía de mí. Había pasado 1 mes, y no había recibido noticias del cielo acerca de mí. Después de pronunciar el testimonio de que no hay Dios sino Dios, dijo: Aisha, me han contado tal y tal cosa referente a ti, y si eres inocente, con toda seguridad, Dios declarará tu inocencia, y si has hecho algo malo, pide perdón a Dios y arrepiéntete ante Él, pues en verdad, si el siervo confiesa su pecado y luego se arrepiente, Dios se apiada de él. Tan pronto como hubo terminado de hablar, mis lágrimas cesaron y le dije a mi padre: responde al enviado de Dios por mí. Y él dijo: no sé qué decir. Cuando se lo pedí a mi madre, contestó lo mismo,
y yo era solo una muchacha joven, y no era mucho lo que podía recitar del Corán. Dije pues: bien sé que te has enterado de lo que los hombres dicen, y eso se ha sentado en vuestras almas y lo habéis creído. Y si os digo que soy inocente, y Dios sabe que lo soy, no me creeríais, mientras que si confieso aquello de cuya culpa Dios sabe que estoy libre, me creeríais. Entonces traté de acordarme del nombre de Jacob, pero no pude conseguirlo, así que dije: pero diré como dijo el padre de José: la paciencia en la adversidad es algo excelente, y solo a Dios pido que me dé fuerzas para llevar la desgracia que me habéis descrito. 12:18. Entonces me volví hacia mi lecho y me eché, esperando que Dios me declarase inocente. No es que pensara que Él enviaría una revelación por mi causa, porque me parecía que yo era demasiado insignificante para que se hablase de mi caso en el Corán. Pero esperaba que el profeta viese en sueños una visión que me exculpase. Permaneció sentado en nuestra compañía, y todos nosotros estábamos aún presentes cuando le llegó una revelación. Se apoderaron de él los dolores que en tales ocasiones le sobrevenían, y le gotearon de la frente como perlas de sudor, aunque era un día frío. Luego, cuando se vio liberado de la presión, dijo con una voz que vibraba de alegría: Aisha, alaba a Dios, pues Él te ha declarado inocente. Entonces mi madre dijo: levántate y ve al enviado de Dios. Y yo dije: no, por Dios, no me levantaré ni iré al enviado de Dios, y no alabaré sino a Dios. Las palabras de exculpación eran: en verdad son muchos entre vosotros los que acusarían a otros de deshonestidad sexual. Cuando la recogéis en vuestras lenguas, profiriendo con vuestras bocas algo de lo que no tenéis conocimiento, y tomándolo por algo nimio, cuando ante Dios es algo detestable. ¿Cómo es que no decís al oír algo así: es impropio que hablemos de esto, oh tú infinito en tu gloria, esto es una enorme calumnia? Dios os advierte para que no reincidáis en algo como esto, si sois verdaderamente creyentes. 24:11, 15:17. La nueva revelación incidía también sobre toda la cuestión del adulterio, y a la vez que prescribía su castigo, prescribía también como castigo por difamar a mujeres honorables que los calumniadores fuesen azotados. Esta sentencia se cumplió en Mistah, Hasán y Amná, que habían sido los más explícitos en la propagación de la calumnia y que confesaron su culpa. Los hipócritas habían sido más insidiosos, aunque solo de forma implícita, y no confesaron haber tenido parte en ello, por lo que el profeta prefirió no seguir con el asunto, sino remitir su caso a Dios. Abu Bakr tenía por costumbre dar a su pariente Mistah una asignación en dinero debido a su pobreza, pero ahora dijo: nunca más, por Dios, le daré amistad, y nunca volveré a mostrarle mi favor, después de lo que ha dicho contra Aisha, y después de la aflicción que nos ha traído. Pero entonces llegó la revelación. Así pues, aunque hayan sido víctimas de difamación, que aquellos de vosotros que habéis sido agraciados con el favor de Dios y una vida acomodada, no se muestren reacios a ayudar a los infractores de entre sus parientes, los necesitados y aquellos que han abandonado el ámbito del mal por la causa de Dios, sino que perdonen y sean tolerantes. ¿No deseáis que Dios perdone vuestros pecados? Pues Dios es indulgente, dispensador de gracia. 24:22. Entonces Abu Bakr dijo: ciertamente anhelo el perdón de Dios para mí. Y se reconcilió con Mistah y siguió dándole lo que solía, y dijo: juro que nunca se lo retiraré. También el profeta, después de pasado algún tiempo, mostró gran generosidad con Hasán y casó a su prima Hamna, la viuda de Musab, con Talá, del cual tuvo 2 hijos.